Hola, les habla Iván Méndez, pastor de Nuevo Amanecer, Toronto, y les invito a escuchar esta enseñanza, en la cual recibirás principios prácticos para que tu vida sea transformada y puedas vivir y recibir cada una de las promesas que están en la palabra de Dios. Bueno, comenzamos con la enseñanza del día de hoy que los pastores me pidieron que compartiera con ustedes. We'll just get started with the teaching that we have for today that pastors asked me to share with you. Es algo que Dios me ha venido hablando los últimos 2 meses después de que regresé de la montaña en Moriah. And it's something that the Lord's been speaking to me ever since I've been back from the mountain, Moriah. Y ha sido realmente un cambio de muchas áreas de mi vida y en la vida de personas con las que he hablado de esto. And it's been a lot of something that brings a lot of change, not only in my life, but in the people that I've also talked to about this. Quisiera comenzar con una pregunta. And I just want to begin by asking a question. ¿Cuántos de los que están aquí son inmigrantes? O sea, nacieron en otro país pero viven acá. Levanten su How mano. many of the ones that are here are immigrants? In other words, you were born somewhere else and now you're here. Casi el 80% de los que están acá. We have roughly about 80% of the people that are here. Entonces le today. interesa. So this should be interesting. Y si usted no es inmigrante, And if you're not an immigrant, muchos se van a dar cuenta que están inmigrando o están en un lugar viviendo en otro. Se van a dar cuenta al final. many of you, through the preaching, you realize that you're going into a different place from one place. Los que somos inmigrantes vivimos diferentes problemas cuando llegamos a este país. And the ones that are immigrants, you understand that we have certain problems when it comes down to arriving in this country. Por ejemplo, el problema de la soledad. For example, the problem of loneliness. Al llegar a este país y no tener a nadie o familia ni nada de esto. When you get to these countries and you don't have anything or anybody ¿A as cuánto your les family. pasó eso, la soledad, cuando llegaron a este país? How many of you felt lonely when you arrived in this country? Perfecto. Otro problema que tenemos los que emigramos a otro país, especialmente a este, es la barrera del idioma. Nos chocamos con otro idioma totalmente diferente. And another problem that we have when we come into this country is language barrier, and we bump into a different language that we're not used to. We don't know. ¿A cuántos se chocaron con el idioma cuando llegaron acá? How many of you bump into this issue when you arrived Y here? no les pregunto cuántos siguen chocados porque no quiero And I'm not even going to bother asking how many of you are still struggling, because que hay unos que llevan 10 años y todavía siguen chocados con el idioma. there's some that have been here for 10 years still struggling with the English. Otra cosa, por ejemplo, otro problema fue la pérdida de nuestra profesión. Another problem is maybe the loss of your profession. Allá en Colombia, o en el caso mío, allá en Colombia yo era ingeniero en Colombia. In Un ejemplo, Colombia, in my case, I was an engineer. Aquí soy periodista. Here, I'm journalist. Pero el que se rió sabe por qué. But the one that laughed, they know why. Porque le tocaba repartir periódico todas las mañanas. Because I had to hand out newspapers every morning. A mí no me tocó ese trabajo, pero al pastor Iván sí le tocó repartir periódico. I didn't actually have to do this job, but I know Pastor Ivan went through a season where he Me did. tocó finca. ¿Cuánto le tocó fincas? ¿O les toca fincas? Las fincas. ¿Cuánto les tocó fincas? How many of you had a cottage or a ranch? Les tocó también vacas. A mi tío le tocó ordeñar vacas. You know, my uncle had to milk cows. Limpiar estadios. Levanten la mano los que limpiaron estadios Clean conmigo. stables. How many of Limpieza. you doing cleaning. Nos tocó hacer cosas que no estábamos acostumbrados, ¿verdad? Some of it, we had to do things that we weren't used to. Y ha sido difícil, o fue difícil ese cambio. And it was hard. That change was hard. Problemas mentales, You know, mental illness, dificultades económicas. financial difficulties. ¿A cuánto les ha pasado? Le pasó que iba a comprar un aguacate o un mango y decía, oye, esto en Colombia es súper barato o gratis. How many of you went to the grocery store buying avocados muchos no nos pasó. or mango and you're like, whoa, this back home is super cheap. It's very expensive here. Y sin contar la adaptación cultural, ¿no? And let's not even get into adapting to this new culture. Y muchas de estas nos ha pasado a varios de los que somos inmigrantes. And we've, for the most part, we've struggled with most of the things that we're talking about here. Y el problema es que muchos de nosotros estamos como en este lugar viviendo físicamente, pero emocionalmente muchos siguen viviendo en Colombia, en este caso, en Honduras, Salvador, qué sé yo. And the problem is that most of us physically we're living here right now, but emotionally we are back home in the country of our origin. Y lo que sucede es que ni es de allá ni es de acá. And what ends up happening is that you're no longer from there or you're here. Porque mientras físicamente está aquí en Canadá, viviendo en Canadá, emocionalmente sigue allá, escuchando cosas de allá, peleando con la gente de allá, deseando lo que pasa allá y viviendo acá. Because while you're physically living here, emotionally you're invested in what's going on over there, who's talking, what they're saying over there, so you don't enjoy what you have Y here. lo que sucede es que ni progresa allá
ni progresa acá. So what ends up happening is that you don't have any progress there and you don't have any progress here. Y eso yo lo he visto en muchas personas. And I've been able to notice this in many people. Siguen conectados, siguen conectados con las noticias de no sé qué, Colombia, por ejemplo. They're still connected to the news, let's say Colombia, Pero no se conectan con lo que está pasando en este lugar. but they're not connecting with what's happening in this place. En otras palabras, no aceptan su realidad. In other words, you're not accepting your reality. Pero para aquellos que no son inmigrantes, no se preocupen. But for those that are not immigrants, don't worry. Porque pronto pensarán que no les estoy hablando a ustedes. Because you may be thinking I'm not talking to you, Porque esto no solamente pasa con la gente que es inmigrante o los que somos inmigrantes. but this is something that it doesn't just affect if you're an immigrant or not, Esto también nos pasa con Dios but this also happens to us y, with God y con sus promesas. and with His promises. Cuando estamos esperando de que se cumplan o las podamos ver. When we're waiting for those promises to be fulfilled or for us to be able to see them. Cuando Dios nos ha dicho cosas y sentimos que ni de allá ni de acá. When God has said certain things to us and we feel it's not over there or over here. Oigan bien, porque el no reconocer el presente And I want you to pay attention because not being able to recognize y and acknowledge the present seguir atados al pasado and still being tied up to the past, no nos lleva a disfrutar lo que Dios tiene para hoy. it doesn't allow us to enjoy what God has for us today. Yo duré más o menos en eso de emocionalmente conectado en Colombia y físicamente viviendo en Canadá como por 1 año y medio más o menos. And I was actually in this transition for about a year of me being still connected in Colombia and not letting go. Ni disfrutaba lo que había allá, disfrutaba lo que había acá. I wasn't enjoying what was happening over there, Así es. and I wasn't enjoying what was happening Y así here. hay muchos con Dios. And just that way, there's many of us that Que do the same with God. Dios nos ha prometido cosas, God has promised us things, pero como seguimos atados a nuestro pasado, no disfrutamos lo que Dios tiene para hoy. but since we're still living in the past, we're not enjoying what He has for us Y today. lo que necesitamos hacer es reconocer nuestro presente And what we need to do is acknowledge and recognize our present o abrazar nuestro or presente. embrace our present. Pablo lo dice mejor, si de pronto no me hago entender. Paul said it best, maybe if you're not understanding. Miren lo que dice Pablo en Filipenses 3, versículo 13 al 14. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Está en la pantalla. So ¿Lo ves? Philippians 3:13-14 says, "No, dear brothers and sisters, I have not achieved it, but I focus on this one thing, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prizes for which God, through Christ Jesus, is calling us." Pablo lo está dejando más claro de lo que yo lo estaba diciendo. Paul was actually leaving it a lot more clear than what I was saying. Básicamente lo que él dice allí es Basically what he's saying is this, que para poder avanzar hacia lo que Dios le prometió tiene que olvidarse de su pasado. that in order to progress and advance in what God has for him, he has to forget about his past. Entendiendo el presente donde está Understanding the present that he's y living sabiendo que hay un futuro mejor. and understanding that there's a better future. ¿Cuántos creen que hay un futuro mejor How adelante de many of you nosotros? believe that there's a better future ahead of us? Así tengas 80 años, Even if you're 80, estar con el Señor es mucho mejor. being with the Lord is way better Para todos nosotros, ¿verdad? for all of us, right? Yo digo que los hijos de Dios nunca terminamos en negativo. I've always said that the children Nunca. of God never finish in negative. Entonces necesitamos entender nuestro presente o aceptar nuestro presente para ir a abrazar lo que tenemos como futuro. So we need to recognize and acknowledge our present in order for us to be able to embrace what's coming in the future. Miren, escúchenme esto. Una de las razones por las cuales no vivimos el propósito de Dios en nuestras vidas es porque no aceptamos su voluntad. One of the reasons why we don't live what the promises that God has for our life is because we don't Accept accept His will. En otras palabras, Dios me dio esta frase. In other words, God gave me this phrase, Y es, detrás de la voluntad de Dios está nuestro propósito. and it's behind God's will lies our purpose. Voy a poner ejemplo a Chris. Chris, ponte aquí de espaldas un momentico. And I'm going to use Chris as an example. Chris es Dios, por ejemplo. Chris is God. ¿Esta es tu última vez como traduciendo acá? Yeah. ¿No? Ah, bueno, dijeron que no. No sé quién dijo no, pero dijo que no. Yo no dije que se fuera, dije que esta es la última vez traduciendo. Yo sé que todavía no se va. Pero lo que quiero decir es esto. What I want to say is this. Chris está allí como Dios. Chris is there as God.
Y para poder ver el propósito de Dios para mi vida, lo que tengo que hacer es aceptar la voluntad de Dios para mi vida. And in order for me to be able to see God's promises for our life, I have to accept His will for my life. Porque detrás de Él está ¿qué? Because behind is what? El propósito de Dios para mí. The purpose from God for me. Y lo que tengo que hacer, y no se les olvide esto, es abrazar a Dios. And what I have to do, don't forget about this, is to embrace God. Abrazar su voluntad. To embrace His will. Y entonces podré ver And then mi propósito. I'll be able to see my purpose. Van a ver, ya saben, ya van a saber para dónde voy. And I'm going to show you and tell you where I'm going with this. Les voy a contar un poquito de mi historia de inmigración. I'm going to tell you De a little migración, bit about perdón, de migración. my story when I came here. Rápidamente, el mes pasado, el mes de septiembre, cumplí 20 años de haber llegado a Canadá. In September, I actually celebrated 20 years of arriving into Canada. O sea que tengo 21 años. So I've been, I'm 21. No, mentira, no tengo 21. No, not 21. Dios mío, ya tengo bastantes añitos. Bueno, los suficientes. Por I'm a little older than that. Let's just say, just 19 de septiembre del 2005 llegué. Llegamos September varios. 19th, 2005, we arrived to Canada. Llegamos 8, hoy somos 18. 8 of us got to Canada, and today we are 18. En Colombia dejé amigos, In Colombia, I left behind friends, carrera, careers, un noviazgo como de 4 años. a relationship of 4 years. Dejé personas muy especiales I left very special people para venir a este país. in order for me to come to this country. Al principio fue emocionante. At first it was emotional. Era la primera vez que salía de Colombia. It was the first time that I left Colombia. A los pocos meses de haber llegado en ese año, And a couple months later after arriving, estaba pasando por estos procesos que les dije al principio. Emocionalmente estaba muy mal. I was going through this process where I was telling you earlier, emotionally I wasn't doing well. En ese momento tenía 23 años y ya sumen y ya saben cuántos años tengo hoy. And at that time, I was 23 years old, and you just do the math and you know how old I am. Y aún a esa edad, uno puede decir a cualquier edad es difícil emigrar, ¿no? And you may say at any age it's difficult to migrate. Pero a esa edad ya había construido varias cosas en Colombia y era como la plataforma a lo que venía en los próximos 10 años. And at that age, I had already built some sort of platform that was leading me to what's coming in the future. Y todo se destruyó en un viaje. Literalmente todo cambió más bien en un viaje. And through one trip, everything was kind of destroyed. Everything changed. Para esa época, o esos primeros 4 meses o 5 meses, And during that time, I want to say 4 to 5 months into being in Canada, entré en ansiedad, I started, de dealing alguna with manera en anxiety, depresión, some sort of way, porque vivía depression, muy triste. because I was very sad. Seguía comparando lo que tenía en Colombia y lo que no tenía acá. I kept comparing what I had in Colombia and what I don't have here. Molesto con el frío ese que estaba haciendo cuando I was yo vivía en upset. una ciudad tropical en Valledupar. I was upset with how cold it was when I was living in like a tropical city. Y todo esto básicamente me llevó a refugiarme en un computador casi que 24 horas al día. And what this did to me was kind of lock myself into a computer. Hasta que por allá en mayo del 2006, And then, May 2006, mi tía me dice, Andrés, vamos a un encuentro con la cruz. my aunt actually said to me, Andres, let's go to Encounter with the No, Cross. no voy a contar muchos detalles porque nos tomaríamos mucho tiempo. I'm not going to, tell you too much about it because you'll take too long. Pero yo era acérrimo enemigo de la iglesia cristiana evangélica. But I was a huge enemy of the Christian church. Y para mí era imposible ir a una iglesia cristiana evangélica y mucho menos a un retiro. And for me, it was very difficult to go to a Christian church, let alone an encounter. Porque en Colombia yo pertenecía a un grupo que se llama la Legión de María. Because in Colombia, I was part of a group that was essentially they worship The Legion of Mary. Legion of Mary. Que no son los caballeros de María, porque algunos me han dicho, ¿sabes caballeros de María? No. No eran los caballeros de María. The Gentlemen of Mary, I guess. I don't know. Pero lo digo porque varios me dicen, tú eres de los caballeros de María. No era de And I eso. only say this because some people, they think it's relevance to that. El problema era que eso no me dejaba tomar una decisión por Jesús. And the thing is that this wasn't allowing me to make a decision towards Jesus. Fui a ese retiro And I went to this porque encounter estaba muy mal. because I was doing very bad. Y luego de ese retiro, And after this encounter, acepté a Jesús. I accepted Jesus. Pero sobre todo, But above all, el aceptar a Jesús accepting Jesus, me llevó a aceptar mi nueva realidad.
it allowed me to accept and embrace my new Y reality. cuando esto pasó, And when this happened, estoy hablando de que pudo haber pasado unos 4 meses después de haber aceptado a Jesús. I'm saying like about 4 months went by after accepting Jesus. Entendí que la única manera para poder seguir hacia adelante era aceptando mi nueva temporada. I understood that the only way to move forward was accepting my current season. Y el día que yo abracé la voluntad de Dios para mí, que se traducía en Canadá, And the day I was able to embrace God's will for me was translating to being in Canada como mi nuevo país, as my new country. comencé a ver la voluntad de Dios para mi vida. I began to see God's will for Y my life. adivinen qué fue lo primero que yo vi cuando abracé a Dios, cuando abracé a Canadá como la voluntad de Dios para mi vida. And guess what was the first thing that I saw when I embraced Canada as part Angélica. of my new life? Angélica. Pastor Fue lo Angélica. primero que yo vi. That was the first thing I saw. Y ya la historia cuenta qué ha pasado con nosotros. And history tells what's happened between us. Entonces hoy les quiero compartir de qué vamos a hablar. And today I want to share with you what we're going to talk about. El título de la enseñanza me gusta más en inglés porque en inglés creo que traduce todo lo que se quiere explicar. And I like the title of this teaching more in English because I think it has a better sense of explanation towards what it's about. Para los que toman apunte, la prédica se llama De negación a aceptación. And for those that take notes, write down from denial to embracing. Esa palabra embrace no la traduce, muy difícil traducir. That word embrace is very difficult to translate Porque no es aceptar. because it's not accepting. Es más o menos lo que acabo de hacer con Chris, abrazar. It's kind of what I just did with Chris, you know, it's Es to hug, tomar todo, it's to take everything, acoger, abrazar, pero to es embrace, recibir todo. but it's to receive everything. Y yo quiero hacerte una pregunta en este momento. And I want to ask you a question right now. ¿En qué área de tu vida te encuentras en negación? In what areas of your life are you currently in denial? Y que esto esté causando que no puedas ver el propósito de Dios en tu vida. And because of that, O this is sobre tu vida. causing you not being able to see God's purpose for your Porque life. escúchame bien, yo no estoy diciendo tu propósito. Because I want you to pay attention. I'm not saying your purpose. Yo estoy diciendo el propósito de Dios en tu vida. I'm saying the purpose of God in your life. Porque de pronto tú estás viviendo tu propósito, Because maybe you are living in your pero no el purpose, de Dios. but it's not God's. Dos cosas totalmente They're two diferentes. completely different things. Recuerda, Remember, detrás de la voluntad de Dios behind God's will está su propósito para mi vida. lies His purpose for my life. Y quiero mostrarte dos ejemplos And I want to show you two examples de dos personas en la palabra from two people in the scriptures que uno entendía esto that one understood this y el otro no lo entendía. and the other one didn't. Y el primero es And the Jesús. first one is Jesus. Y Jesús lo encontramos en este proceso en Mateo 26, And we find Jesus in this process in Matthew 26. cuando él está haciendo la oración, la famosa oración de Getsemaní. Getsemaní. When he is in Gethsemane. Dice allí en el versículo 38, dice, les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. So Matthew 26, 38, 39 says, he told them, my soul is crushed with grief to the point of death. Stay here and keep watch with me. He went on a little farther and bowed his face to the ground praying, my Father, if it is possible, let this cup of suffering be taken away from me. Yet I want your will to be done, not mine. Clarita, pon el versículo 38 otra vez, por favor. Mira lo que dice allí. And I want you to pay attention to what it says here. Dice, mi alma está destrozada de tanta tristeza. ¿Quién está diciendo eso? Who's saying this? My soul is crushed with grief to the point of death. Nada más y nada menos que Jesús. No one but Jesus. ¿Alguna vez se ha encontrado triste usted? How many of you have been sad? Maybe sometimes. No hay nada de malo. There's nothing wrong with that. Dice que había tanta tristeza en Jesús It says that there was so much sadness in Jesus que esa tristeza lo estaba llevando hasta el punto de muerte. that sadness was leading him to the point of death. Creo que se bajó el micrófono un poquito, ¿no? Estaba muy triste. He was very sad. Lo que pasa es que para que la gente no se me duerma, I tengo just want to que... make sure people don't fall asleep.
Y él estaba allí básicamente orándole al Padre. And he was in this moment practically praying to the Father. Y quiero resaltar esto porque de pronto algunos de ustedes pueden estar pasando por esto. And I want to highlight this because some of you may be going through this. Y lo digo porque a veces creemos que caminar con Jesús es un tema de que todo va a estar bien. And I say this because sometimes we believe that walking with Jesus means everything's going to be okay. De que todo va a salir a la perfección. That everything's going to be perfect. A veces creemos que la voluntad de Dios para mi vida es una voluntad que a mí me agrada. And sometimes we think that God's will for my life is something that pleases me. Y muchas veces no es así. And many times that's not how it is. Lo que Dios muchas veces nos pide es tomar acción o pasos de fe que no son buenos o no son agradables al alma. God many times asks us to take steps or do things that are not very desirable to ¿Con us. quién estaba hablando Jesús en ese momento? And who is Jesus speaking to right Él now in this estaba hablando moment? con su Padre, pero también consigo mismo. He was talking to his Father, but also to himself. Él estaba luchando con un deseo de no ir a la cruz. He was battling with a desire of not going to the cross. Pero Jesús But Jesus, toma una decisión sabia he made a very wise decision. y es buscar a su Padre And is to seek his Father para que le dé fortaleza, so that he can strengthen him. para poder atravesar ese momento, So that he can get past that moment para ser real, to be real. porque Él está siendo real con su Padre. Because he's being real with his Father. Él no está siendo religioso con su He's Padre. not being religious with Oh his Father. Padre grande, hermoso, Oh, Father, precioso, heavenly, great, digno de beautiful alabanza y Father, worthy adoración. of worship and No everything. entiendo por qué voy para la I cruz, don't understand why I'm going to the cross. pero iré a la cruz porque tú lo has But I'm pedido. going to go there because you've asked me to. Él no dice eso. That's not what he says. Él le dice, Señor, por favor, yo no quiero ir a la cruz, He Padre. says, Lord, please, I don't want to go to the cross, Father. Si tienes que quitar esto de en medio de mí, quítalo. And if you can take this away from me, take it. Pero al final Él dice But at the end he says, que no se haga mi voluntad, for not my will to be done, sino que se haga la tuya. but let your will be done. Porque detrás de la voluntad del Padre Because behind God's will, the will of the Father, está su propósito. lies the purpose. Y His el camino de Dios es mucho mejor. And the way of the Lord is way His better. ways are better, right? Sus formas son mejores. His ways are better. Sus caminos son mejores. ¿Cuánto lo creen? How many of you believe that? El problema es que muchas veces no lo queremos aceptar. The problem is that many times we Embrace. don't want to accept it. We don't want to embrace Yeah, we believe it, it. Lo creemos, but we don't accept it. We don't embrace pero them. no lo aceptamos, no lo And that's abrazamos. why we are stuck. Y por eso es que estamos estancados. Porque no queremos abrazar Porque we don't want to embrace la voluntad de Dios para nuestra vida. God's will for our life. Y Jesús no la quería abrazar, And Jesus didn't want to embrace it, pero la abrazó. but he embraced it. Pero la abrazó. And he embraced it. Imagínense donde no lo hubiera abrazado. Imagine if he didn't. Dile que está al lado. Say to the person next to No you, estuviera sentado en este you lugar. wouldn't be sitting right next to me. Yo en lo particular estaría divorciado hace años. Me, myself, I'd probably be divorced. No tendría long time 5 ago. hijos. I wouldn't have 5 kids. ¿Quién sabe dónde estaría? Who knows where I'd be? It's funny because I feel like I'm talking about myself. Ajá. 5 I kids, know. 5 kids. I know. Entonces, So, Jesús abrazó. Jesus embraced. Abrazó a Dios, la voluntad de Dios, He embraced God's will para ver el propósito de Dios en su so vida. that he's able to see the purpose that he had for his life. Pero les tengo otra historia. But I will have another story for you. ¿Estamos listos para otra historia? Are you ready for the other example? La otra historia The other story, es sobre Jonás. it's about Jonah. ¿Se han escuchado a Jonás alguna vez en su vida? Have you heard the story of Jonah? Jonás. La historia de Jonás es muy interesante y tiene que ver con lo que es también aceptar la voluntad de Dios. Jonah's story is very interesting too, and it has a lot to do with embracing God's will for our lives. Y se parece mucho a la historia de Jesús. It is very similar to the story of Jesus. Dios le da una instrucción God gives him an instruction, y le dice, and he says, ve al pueblo de Nínive go to the town of Nineveh y háblales y repréndelos y dile esto. and speak to them and rebuke them and tell them. Le da una palabra profética a Jonás para que vaya a este pueblo. He gives Jonah prophetic words so that he can go to this place. Pero Jonás, But Jonah, en vez de ir a Nínive, instead of going to Nineveh, vamos a poner que él se encontraba, no sé si dice dónde se encontraba, pero se encontraba en una ciudad. it doesn't say where he was, but he was in a place, Y Dios le dice, quiero que vayas a Nínive. and God says, I want you to go to Nineveh. Y en vez de ir a Nínive, And instead of going there,
O lo peor, se hubiera quedado ahí sentado. Or worst of all, he just stayed there sitting. Hizo lo peor. He did the worst thing. Se fue para atrás. He went behind. ¿Sí me hago entender? Are you getting it? Miren lo que dice. Vamos a leerlo en Jonás, capítulo 1, versículo 12. Jonah 1, verse 12. No, pero perdón, no, todavía no lo vamos a leer. Sorry, No. not that one yet. Yo más bien les invito a que lean el libro de Jonás. I encourage you to read the book of Jonah. Porque lo que sucede antes del versículo 12 es que Jonás toma la decisión, dice, para Tarsis. Because what happens before verse 12 is that he makes the decision to go somewhere else. Una ciudad totalmente opuesta a Nínive. A city complete opposite of the place where God was telling him to go. ¿Por qué él hace eso? And why did he do this? Porque en él hay prejuicio Because in him there was prejudice. en contra de Nínive. He was against Nineveh. Él sentía que Nínive no era justa, no necesitaba el perdón de Dios, no podía recibir el perdón de Dios. He didn't feel that they were righteous and deserved the forgiveness of God. No quería hacer lo que Dios le había mandado a He hacer, didn't want to do what God wanted him to do. por temor, por lo que sea. Out of fear, whatever the case may be. Y él decide irse para Tarsis So he decided to go somewhere else. y se monta en un Tarshish. barco. And he gets on a ship. Y se monta en ese barco y eso comienza a tambalear ese barco. Está una tormenta gigante. And he gets in this ship and there's a storm going on and this ship is going back and forth. Y él relajado allí montado en ese barco. And he's just relaxed in this boat. Y no le importa lo que está pasando. And he didn't care what was going on. Mas los que estaban allí, el capitán y todos los que estaban en ese barco estaban asustados. But yeah, everybody else that was on this boat, they were scared. Y lo levantan. Y le dicen, wake hey, him up and they say, nos vamos a morir, nos vamos a matar en esto. Hey, we're going to die in this. What's going on? We're gonna Y kill él ourselves. entiende And he understood que la razón por la que ese barco está a punto de hundirse es por su culpa. that the reason why that ship is going down is his fault. Él sabía que Dios estaba provocando esa tormenta He knew that God was provoking this storm por no haber sido obediente a lo que because Dios le había of hablado. his disobedience to what God was speaking to him about. Y no solamente obediente, And not just disobedience, porque estaba mejor cuando estaba peor. because he was worse than he was worse off than before. O sea, estaba mejor cuando estaba en ese lugar, no hubiera hecho nada. If he just stayed in that place, he would have been better off than where he was Y right now. digo esto And I say this porque muchos podemos estar en esa misma situación. because many of us can be in that situation. Que en vez de obedecer lo que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer, su voluntad, Instead of obeying what God is telling us to do, His will, no solamente no nos quedamos haciendo nada, sino que echamos para atrás. not only do we just leave it alone or just not do anything, but instead we go back Y- or opposite. Y comenzamos a ir en dirección opuesta a lo que Dios nos ha dicho que hagamos. And we start heading into the completely opposite side of where God's telling us to go. Y yo sé que Dios le está hablando a alguien en este lugar del And I día de know hoy. God's speaking to somebody in this place Porque today. aquí hay personas que están como Jonás, Because there's people here that are like Jonah. que en vez de ir a lo que Dios les ha dicho que tiene que ir, That instead of going towards the direction where God's telling you to go, no solamente se han negado, not only have you denied it, sino que se han echado para atrás. but instead you've pulled yourself back. Se han ido para atrás. You've backed down. Cuando Dios le prometió cosas grandes hace 10, 5, 6, 4 años. When God has promised you great things 10, 4, 5 years ago. Cuando de pronto Dios le dijo, tienen que hacer esto, es por este camino, mira si haces aquello, si haces lo otro. Maybe God told you if you go this way, if you do this, Si if you do that, perdonas, si aceptas, if si you forgive, amas, if you accept, if you si love, entregas, if you give, yo te prometo que abriré I puertas. promise you I will open doors. Pero no lo han hecho. But you don't do it. Más bien han odiado, se han apartado. Instead, you've hated and you've No han separated entregado. yourself. You haven't surrendered, Y esa es la actitud de Jonás. and that is Jonah's attitude. Pero no solamente eso, But not just that. sino que Jonás se da cuenta de esta terrible situación But Jonah, realizes this horrible y situation. miren el descaro de Jonás. And look at this guy. what Vamos he a leer does. el descaro de Jonás. Let's read how ¿Les parece? bad it was. Miren lo que dice Jonás, ahora sí, en el versículo 12, capítulo 1. Now we can look at verse 12. Échenme al mar, contestó Jonás. Volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Jonah 1:12 says, "Throw me into the sea," Jonah said, "and it will become calm again. I know that this terrible storm is all my fault." Hay tormentas en nuestra vida por nuestra causa. We have storms in our lives because of our Y own las deeds. personas que están a nuestro alrededor están siendo afectadas por esa tormenta. And the people around us are being affected by this storm. ¿Sí me estoy haciendo entender? Am I making Hay myself personas clear? que están siendo afectadas There are people being affected por nuestra rebeldía, by our rebellion, por nuestra desobediencia, by our disobedience, por nuestra causa. because of our cause.
Y no solamente Jonás se da cuenta y dice, sí, es mi culpa, And not only did he realize that it was his fault, sino que además dice él, no, écheme al mar para que todo esto se calme. but he also says, just throw me in the sea so Pregunta. we can go back to normal. ¿Para qué creen que Jonás dijo, écheme al mar? Question, why do you think Jonah said, throw me into the sea? ¿Cuál era el propósito de Jonás que lo echaran al mar? What was the ver. purpose behind Jonah's wanting to be Quiero thrown in the escuchar. water? I want to hear you guys. Él no iban a dar a Tarsis. He wasn't going to swim to ¿Quién a dijo different morir? place. Die. He was going to die. Morir. Die. Estaba dispuesto a morirse con tal de no cumplir el sueño de Dios. He was willing to die as long as he didn't fulfill God's desire. Oigan bien, estaba dispuesto a morirse. He was willing to die. Él no sabía que había una ballena allá abajo. He didn't know there was a whale at the bottom. Recuerden, los planes de Dios son mejores que nuestros Remember, planes. God's plans are better than ours. Y a veces nuestras malas decisiones, And sometimes our bad decisions, Dios las puede tomar para bien. God will take them for good. Porque cuando Dios te ha señalado, te señala y no te quita el dedo encima. Because when God sets you apart and He puts you aside, He keeps His finger on you. Pero the time is running. Pero el tiempo está acabando. Se está acabando el tiempo. Time's running out. Y necesitamos tomar una decisión. And we need to make a decision. Mientras, oigan bien esto. Mientras Jesús estaba dispuesto a morir por el sueño de Dios, While Jesus was willing to die for God's desires, Jonás estaba dispuesto a morir para no cumplirlo. Jonah was willing to die in order for them not to be fulfilled. ¿Sí me hago entender? Being clear. El problema no es morir. The problem is not dying. El problema no es morir. The problem is not dying. El problema no es morir. The problem is not dying. El problema a qué estás muriendo. The problem is, what are you dying for? ¿Estás muriendo a no ver el sueño de Dios sobre tu vida? Are you dying for you not to see God's will, purpose for your life? ¿Te estás levantando cada mañana creyendo en tu corazón de que Dios no lo va a cumplir? Are you waking up every morning believing in your heart that God won't fulfill ¿Estás it? deseando de que básicamente Dios, o estás deseando en tu corazón que las cosas no pasen? Are you wishing in your heart that God's plan for you won't happen? El problema no es morir, The problem is not es dying. morir. ¿A qué estamos muriendo? It's about what we're dying for. Es estar dispuesto a morir por lo que Dios quiere para nosotros. It's about being available to die for what God has and wants for us. La historia cuenta, y le invito a que lean el libro de Jonás, pero la historia cuenta que se lo tragó una ballena And I encourage you to read this book, the book of Jonah, because the story tells that he was y swallowed by a whale, estuvo allí por 3 días y 3 and noches. he was in there for 3 days and 3 nights. Y en ese momento de oscuridad And in that moment of darkness, pasó algo, something happened. porque no había nada más. Because there was nothing else. Jonás estaba en la oscuridad, Jonah was in complete darkness. vivo, Alive. no estaba pasándola bueno. He wasn't having a good time. Imagínense uno metido en un cuarto oscuro, por ejemplo. Imagine being locked up in a dark room. Pero hay muchas personas que están así And there's many y no people están that are haciendo like this, nada and they're not doing anything y about no it. reconocen And you don't recognize y no se dan cuenta and you don't realize de que hay algo detrás de esa puerta, that there's something behind that de door. que hay luz detrás de esa puerta. That there's light behind that door. Y Jonás estaba en ese lugar And Jonah was in this place. y él sabía And he knew que tenía que hacer algo that he had to do something para poder cumplir el sueño de so that Dios. he's able to fulfill Él God's sabía dream. que Dios le estaba hablando en ese momento, He knew God was speaking to him in that moment porque él iba a morir. because he was going to die. Él dijo, tíreme para morir. Even he said it, throw me so I A can mí me die. importa el sueño de Dios y Nínive. I don't care God's dream for me or Nineveh. Yo no quiero ir a ese I lugar. don't want to go to that place. Yo no quiero ir a servir a otros. I don't want to serve nobody Yo no else. voy a ofrendar eso. I'm not going to soul Yo no that. voy a dar mi vida por I'm otros. not giving my life Yo for quiero mi others. vida tranquila. I want to have a Que calm, Dios relaxed venga y, life. haga conmigo, venga y me restaure todo, pero yo no quiero hacer nada para Dios. Let God come and restore my life, but I don't want to do anything for him. Pero Dios no vive para cumplir nuestros sueños. But God doesn't live to fulfill our dream. Nosotros vivimos para cumplir el suyo. We live so that we Y fulfill que hayan His cosas dreams. alrededor y añadiduras, gloria a Él. And that there's, added on to that, glory to God. Pero cuando vivo para But Dios, when I live for God, Dios vive para mí. God lives for me. Y Jonás estaba allí, And Jonah was here. su matrimonio destrozado, His marriage su relación destroyed, con sus hijos destrozados, his relationship with his kids destroyed, sus finanzas his destrozadas, finances destroyed. nada que aprendía He inglés, didn't learn English. seguía pensando en lo que tenía en la otra ciudad, He kept thinking what he had in the other city. soñando lo que iba a pasar en He Tarsis, was dreaming about what was happening somewhere else. pero estaba oscuro. But it was dark. Y él toma una decisión, And he made the decision. ya un poquito tarde, A bit late, pero la toma. but he made the decision. Y vamos a ir al versículo 9, And we're going to go to verse 9. capítulo 2. Jonah 2.
verse 9. Hay una oración completa, solamente les voy a mostrar la parte final. There's a full prayer, but I just want to show you the end. Él le abre su corazón a Dios. He opens up his heart. Él to hace God. una oración muy parecida a la de He Jesús. does a very similar prayer like Jesus. Y miren lo que dice al final And Jonás. look what Jonah says at the end. Pero yo te ofreceré sacrificios con cánticos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo de quién. He says, but I will offer sacrifices to you with songs of praise, and I will fulfill all my vows. For my salvation comes from the Lord alone. Ponte otra vez igual como estábamos ahorita. Jonás está en ese hueco. And Jonah is in this hole. Jonás está allí sin poder tener salida. And he's here and there's no way out. Está con ansiedad, con depresión. He's got anxiety, he's got depression. No sabe qué va a pasar en un futuro. He doesn't know what's happening in the future. Siente que el tren se le está pasando. Yeah, he feels like El tren, eso es un dicho, the eso train es is un leaving decir. the station. Es un decir cuando uno ve que no llega la novia o el novio. It's something we say when you see the groom Y or dice, the bride's "Señor, not getting there. You say, oh Se me boy, está yendo el tren. the train's leaving the station. Está pasando por un momento de oscuridad en su vida. He's going through a very dark time in his life. Pero él levanta una oración But he lifts up this prayer y él le dice a and Dios: he says to God, pero yo te ofreceré but I sacrificios, will offer you sacrifices, cantos de alabanza, songs of worship, y cumpliré todas mis promesas que no he cumplido, and I will fulfill all the vows that I haven't fulfilled. pues mi salvación Because my salvation solo viene only comes del Señor. from the Lord. Y abraza a Dios. And he embraces God. E inmediatamente And right away, el pez lo vomita. the fish vomits him. Olía horrible. And he's stunk. Si oler pescado es feo, imagínense el vómito de un pescado. Imagine if eating fish is nasty. Peor, ¿no? Imagine the vomit of a fish. Probably worse. Pero estaba libre, But he was free. ¿verdad? Estaba libre. He was free. Muchos podemos estar oliendo feo, Many of us may be smelling bad, pero estamos en un proceso de limpieza. but we're in a process of being Porque cleansed. hemos aceptado la voluntad de Dios para Because nuestra we've vida. accepted God's will for our life. Lo bueno es que nos vomiten rápido So the best thing to do is to get us to be sped out de ese lugar de estancamiento, of that place where we're de ese stuck, lugar oscuro. of that dark place. Y lo que necesito simplemente es And all we need is embrace, abrazar, aceptar. accept. En mi caso, este es mi In país. my case, this is my country. Ya Colombia, en mi caso, quedó en el pasado. In my case, Colombia is in the past. Oro por ese país, por mi país Colombia, que nací allá, pero ahora este es mi país. Yeah, I pray for that country because I was born there, but this is my country now. Ya, Enough. dejen la bobada. Leave it alone. Acepten Canadá como su país. Accept Canada as your country. Es que yo en Colombia era abogado. Oh, in Colombia, I was a lawyer. Yo en Colombia era ingeniero. In Colombia, I was an engineer. Es que yo en Colombia tenía mucha plata. In Colombia, I had a lot of money. Hace 20 años, Patricia se debe acordar, You know, it was about 20 years ago. Patricia. había una, digamos, no sé si historia, o se decía algo. There was a saying, story, I'm not sure how to Y era que explain it. muchos de los colombianos que llegaban a Canadá se graduaban en Air Canada. It was that many people that came to Canada will graduate themselves in Air Canada. En otras palabras, el In other avión, words. en el vuelo le daban un diploma de ingeniero, de abogado, porque allá eran y aquí no son. In that flight, they would get an engineer or lawyer, degree because over there they were, but Y over here they're aparentemente not. como que era cuento. And it was kind of like Dame ese fake entender. news. Pero sí, hay muchas personas que todavía siguen apegadas al pasado. But there's a lot of people still being stuck in the past. Yo he tenido conversaciones con personas durante todos estos más de, qué sé yo, 16 años de ser pastor o caminar con Cristo. In my 16 plus years of being a pastor, I've had many conversations with different people. Y hay personas que todavía siguen apegadas a lo que tenían en sus países de origen. And there's still people living stuck and tied up with what they had Y in the no, past. y no progresan, And they don't progress. no avanzan There's no progression in anything they do hasta que acepten. until they embrace. Me acuerdo la historia de un hombre And I remember the story of a hace man más de un año, more than a year ago donde luchaba por explicar o hacerse entender el por qué no podía fructificar en su matrimonio. where he would struggle to explain why his marriage wasn't fruitful. Porque su matrimonio después de años de casado no estaba firme. Why after being married for so long, his marriage wasn't strong. Y me acuerdo que hablando con él,
And I remember that talking to him, él llegó a entender que el problema era que no había aceptado a su esposo. he became to understand and realize that the problem was he hadn't Que se había embraced his casado, wife. Yeah, he was married, Que la amaba, that he loved her, pero que él no la había recibido, but he didn't receive her. no la había aceptado, He didn't accept her. no la había abrazado. He hadn't embraced her. Porque en esos tiempos, cuando llegó ese momento, estaban pasando cosas a su alrededor. Because in that particular time, they were going through a lot of things. Y esa era la razón por la que este hombre no podía tener un matrimonio estable. And this was the reason why he couldn't have a stable marriage. Porque no decía, esta es mi esposa. Because he wasn't able to say, this is my wife. Y esta es mi mujer. And this is my woman. Y yo soy su esposo. And I am her husband. Y yo la recibo. And I receive Y la her. acepto And I embrace her como mía. as mine. Y cuando eso pasó, And when that happened, su matrimonio cambió 180 grados. his marriage made a 180-degree Y change. comenzó a vivir otra historia en su hogar. And he began to live a whole different story. Eso in le his puede house. pasar también a una mujer. And this can happen to, Es que to me a casé woman con as el que well. no era. Oh, I married the wrong one. Es que el novio que yo tenía, Oh, the boyfriend I had. lástima que no me pude casar con él. Oh, such a shameful ¿Cómo thing hubiera to sido marry si me him. hubiera casado con ese que alguna vez me enamoré? It would have been like this if I married the one I fell in love Ay, with. y este man aquí, Dios mío, And this barrigón. guy now, big belly, Ay, no. 20 años casados beer belly, 20 y years son later, cristianos, van a la iglesia, Christian, go to church. pero en el fondo del corazón no han aceptado. But in the deepest part of their heart, they Acepta el haven't embraced barrigón it. ese que tienes ahí, Embrace that big beer belly guy, o el que ya no tiene pelo. or the one that doesn't have any hair. Acepta. Embrace him. Ya no hay accept más him. nada que hacer. There's nothing else you can do. Míralo con los ojos de la fe. Look at him with eyes of faith. Dice la palabra que las cosas, hay que llamar las cosas que no son como si fuesen. The word of God says we gotta call things that they Dice may, la palabra, pastor, o no. as something that they, No sé something dónde may dice, not pero be. está por ahí. Dice, hay que llamar las cosas que no son como si fuesen. We have to call things as something that they're not. Pero hay que aceptar, hay que recibir, hay que We have amar to accept, we have to embrace, we have to love, para poder ver el propósito de Dios detrás de ese hogar. so that we're able to see the purpose from God in that home. Recuerden, Remember, detrás de la voluntad de Dios que hay, behind God's will, it's what? su propósito, His purpose. su propósito. His purpose. Entonces es imposible ver el propósito de Dios en nuestra vida si no aceptamos su voluntad. So it's impossible to see God's purpose for our life if we don't accept or ¿Cuántos embrace quieren His ver el will. propósito de Dios en su vida? How many of you want to see ¿Cuántos your lo quieren purpose ver? over your life? Todos Many- queremos verlo. Everybody we all want to see it. Lo que tenemos que hacer es aceptar su voluntad. The one thing we have to do is accept His will. Oigan, y esto es algo diario. And this is something we do daily. No lo sé porque a veces creemos que ver el propósito es como ver algo, como ver un objeto ya ahí puesto o una palabra clara. No, yo soy esto, voy a hacer esto. I don't know why sometimes we think that seeing the purpose in our life is like to see like an object just right there. Y yo creo que el propósito se va construyendo en la medida que yo voy abrazando mi hoy. But I believe that the purpose is being formed and built as I'm embracing who I El am. caso de este hombre que aceptó a su esposa y la recibió, In this case, the man that embraced his wife and pudo ver received un her propósito después de eso. was able to see a purpose after that. La vio más hermosa, están cumpliendo su propósito en Dios, están a punto de comenzar cosas nuevas en sus vidas. He saw her more beautiful. He was able to see her with God's eyes, and now they're about to do Porque things ahora for los ojos God. se abrieron. Because now the eyes are open. Pero no es un tema solamente mío, sino Dios lo que tiene para mí. But it's not a matter of just me, but what does God has for me? Porque no se trata de mí, Because it's not about me. se trata de Él. It's about Him. Y entonces la pregunta del millón es, ¿a qué estás huyendo? Como Jonás. So the $1 million question is, what are you running from, like ¿A Jonah? qué estás huyendo? What are you running from? ¿En qué área te encuentras en negación en tu vida? In what areas of your life are you struggling with? Y la idea es que denial? tú allí te hagas una evaluación, And así the como idea me is la hago for yo. you to evaluate yourself just as I do. Porque cuando yo prediqué esto la primera vez, Because when I preached this the Hace first 15 time, días. about 2 weeks ago, Dios me habló muy fuertemente God spoke to me very de strongly varias áreas que estaba en negación. about different areas that were in denial. Y si te me acercas hoy y me dices, pastor, ¿qué predica? And if you approach me today, you say, oh, what a Te teacher. voy a mirar a los ojos y te voy a decir, I'm going to look at you in your eyes and ¿en say, qué estás en negación? in what areas of your life Ahora are you in nadie se me va a denial? acercar. And nobody will approach me now. Sí, yo hago eso. A mí I se me always do acerca y dice, uy, pastor, qué predica tan tremenda. People say, oh, Pastor, what a preaching, amazing. ¿Y qué te habló Dios? And what did God speak to you? I'm a witness. ¿Qué vas a hacer? What did God Cada speak to semana, you cada about? semana. ¿Qué te mostró Dios? What did God show ¿Qué vas a you? hacer con lo que Dios te habló? What are you going to do with what God's telling you? Entonces,
Evaluémonos. So we have to evaluate ourselves. De pronto estás apegado a tu pasado como profesional. Maybe you're attached to your career path in the past. De pronto estás apegado a ese país donde saliste Maybe you're attached to that country that you left, y no has querido aceptar esta nueva realidad. and you haven't been able to accept this new Miren. reality. De pronto hay un diagnóstico que no has querido aceptar. Maybe there's a diagnosis that you haven't been able to accept. You don't want to accept. Yo les dije hace como 3 meses que a mí me dijeron que tenía colesterol alto y triglicéridos altos. And I said it about 3 months ago that the doctor said my cholesterol was Y he high. venido trabajando duro para que eso siga bajando. And I've been working hard so that my cholesterol levels can go down. Pero para que eso pasara me tocó aceptar mi realidad But in order for that to happen, I had to accept my y reality tomar decisión. and make decisions. Y desde que la acepté he comenzado a comer mejor. And ever since I embraced it, I started eating healthier. He comenzado a tomar pausas de alimentos por 16 y 17 horas. I started taking pause of, feeding myself between 6 and 17 hours. Porque si no lo hago yo, no lo hace nadie. Because if I don't do it, who's going to do Entonces it for me? aceptar y decir, bueno, tengo esto, no lo recibo como tal, pero voy a hacer algo para cambiar este So diagnóstico. accepting it is you understanding that that's what it is. You're not receiving it, but now you're able to do something about it to change it. De pronto relaciones tóxicas Maybe toxic relationships o codependientes. or codependent. Tienes una relación tóxica por ahí dando vueltas Maybe you have a toxic relationship just lingering y around. simplemente tienes que decir, no más, ya se You acabó. simply just got to cut it off and say, it's Ya. done, enough. Hablaba con una señora joven, ¿sí? I was talking to this young, lady, 10 años de su vida perdidos 10 years of their lives detrás de un lost hombre behind a que man no la ama. that didn't love her. Y yo cuando hice esta prédica And when I did this teaching en London, in London, me decía, no he entendido que lo que tengo que hacer es simplemente aceptar la voluntad de Dios I haven't been able to understand and accept that I just have y to entender accept que God's will. este hombre no es para mí. And understand that this man is just not for me. Y ya, And that's it. para arriba, para adelante. And let's move on. Imagínense, 10 años Imagine 10 years atado o atada, en este caso, a un deseo en su corazón. tied in this case to a desire in her heart. Ah, claro, no era el esposo, ¿qué? I want to just make something Ay, clear. sí. They weren't married. Dios, gracias, me hablaste. No, no, no. Don't be like, oh Lord, you spoke to me. No. They Era weren't un married. muchacho ahí. It was just some guy. Entonces hay que decir, no más. So we just have to say Hay enough. relaciones tóxicas. Toxic De pronto estás relationship. atado o de pronto estás en negación de decir, esto no es bueno en tu área matrimonial. Maybe you're being in denial in certain areas of your marriage. No has aceptado a tu esposa, como lo decía, o a tu esposo. You haven't accepted your wife or your husband. Yo puse un ejemplo que me pareció interesante porque yo veía que la gente, cuando lo prediqué por primera vez, me decía, como que no me entendía qué significaba aceptar And I made o this abrazar. And I made this example because when I was preaching this the first time, Y people hablaba, weren't really understanding hablaba what it de meant to esto embrace. que Chris conoce muy bien, que es el fútbol americano. And I was talking about this that Chris knows very well is NFL, like football. No porque lo American juegue, football. sino porque lo ve. because Entonces, I play, but because ahí I hay see un it. hombre que se llama el Marshall, ¿cómo es? El quarterback ese, There's a man called the quarterback, que es el que lanza el balón. which is the one that throws the ball. Y está el wide receiver, And así then there's es, a wide receiver, the one that que es la runs persona que recibe el balón. and catches the ball. Y entonces yo le decía, no aceptar la voluntad de Dios es como si uno de estos quarterbacks tira la pelota o el balón And I was explaining to them that not accepting God's will is like one of these quarterbacks that y throws the ball, el wide receiver, en vez de recibir el balón y protegerlo y tenerlo adentro, and the wide receiver, instead of catching the ball and protecting comienza a it, hacer así. starts fumbling it around. No la deja caer, pero va ahí. He won't drop it, but he just plays Así hay around with muchos it. And many of us are que like han that. estado en negación You're being in denial. y que no han entendido que lo que tienen que hacer es aceptar And you haven't understand that all you y have to do is recibir lo accept que Dios les ha enviado. and receive, embrace what God En has este given caso el you. matrimonio. In this case, maybe marriage. Hay personas que están en negación con su iglesia del pasado. There's people that are in denial maybe with this Ay, church in the es que su presencia. Oh, it's just, your presence. La prédica del pastor Andrés Corson. Oh, the preaching of Pastor Lo digo Andres. porque es la que yo escucho más, ¿no? And I say this because this is the most common thing I Cuando vienen hear de Colombia. when they come from Puedes Colombia. poner el nombre que quieras. You can put whatever name you want. No, pero es que allá esto, acá lo otro. Over there, this. Y over yo there, viví that. eso cuando era pastor en London. And as a pastor, I lived this. When I was Varios pastor in llegaron de London. su presencia. Many of them came Y from me decían, his presence, his pastores, presence. que su presencia, And they pastor. would tell me, oh, pastor, Yo me sigo his congregando los presence. miércoles, pastor. Oh, I'm tuning in every Yo aquí también me Wednesday. congrego, pero me congrego con su presencia. I'm also congregating myself here too, but I'm also doing it there. Acepta tu realidad. Accept your reality. Estás ahora en un amanecer. You're now in New Horizon.
Y es la voluntad de Dios para tu vida. And that's God's will for your Y es life. lo que Dios tiene para tu vida. And it's what God has for your life. Acéptalo. Accept it. No, pero es que la prédica del pastor Dante. Oh no, but you know, Dante, Y el Pastor pastor Dante's preaching. tal. Oh, and Y this escuchan pastor. sopo 200,000 And prédicas. they listen to a bunch of different teachings, Y no se conectan con nada. but they don't connect with anything. ¿Sí me hago entender? Am I being clear? Tenemos que aceptar y decir, esta es mi comunidad. We have to accept it, embrace it. Hay and say, personas que "This están is my luchando con eso community." por años. And there's many people that have been struggling Se with lo this digo for porque years. yo sé que es así. And I say this because I know that's how Y no it is. solamente con esta comunidad en Bogotá, sino con muchas otras comunidades. And it's not just with this community, but with many other communities. Hay personas que no han aceptado su situación financiera y tienen temor ver el banco There's many people that haven't embraced their finances and they're afraid of looking at the y bank account. sentarse a hacer un presupuesto. And they stay down to do a budget. ¿Y saben en qué viven? And you know what they do? En negación. They live in denial. No quieren ver la cuenta bancaria. They don't want to look at the bank account. Porque a donde la vean, Because if they look at it, les da un infarto. they have a heart attack. Ustedes prefieren andar como si no pasara nada. So they rather just walk around like Y la nothing deuda happens. crece. And that Y no hacen increases, nada para pagarla. and they don't do anything En to vez pay de it off. aceptar And instead of embracing y it decir, voy a hacer algo con esto. and say, I'm going to do something Me estoy about haciendo it. entender. Am I being clear? La idea es que te evalúes y decir, en qué estoy en negación. The idea is for you to evaluate yourself. De and pronto ask estás en yourself, negación what am I in contigo denial mismo. of? Maybe it's with yourself. ¿En qué sentido? In what way? Te ves al espejo y no te ves. Maybe you look at yourself in the mirror and you ¿Me hago don't see entender? yourself. Esta nariz, I'm like, oh, esta this cabeza, nose, or this esta head, boca. or this Yo mouth. porque soy así. Why am I, Yo why do I porque look hago like esto. this? Why that? Acéptate. Accept yourself. Ámate Love yourself como tú eres. as you are. Porque si tú no te amas, ¿cómo te van a amar Because otros? if you don't love yourself, how are others supposed to love Ámate. you? Love yourself. Acéptate. Pero es que Accept estos yourself. dientes, pastor, no Oh, these importa. teeth, pastor, doesn't matter. Allá hay alguien que le va a encantar tus There's dientes, somebody that will be in love with tu your teeth, nariz, your nose, tus orejas, Your ears. tus cachetes. Your cheeks. La gordura no tanto. the chubbiness, not so Sí much. le digo la verdad. Porque Tell es you the por truth, salud. Because from health, Por salud. you know, health No por otra perspective, cosa. not something else. Por salud. For No porque se vean mal. purposes, not because you look Aunque bad. pero hay de pronto personas que les gusta su gordito, su You know, gordita, there's no people sé yo. that prefer a little bit more. Pero sí me hago entender. You know, but you get Acéptate. in it. You know, Es accept más, yourself. bueno, mejor no me meto por ahí. I'd rather not get into Acéptate. that. Just accept Se lo yourself. dice alguien que no se aceptaba, no se amaba. I'm saying this to you because I Yo me veo al didn't espejo y accept me veo myself. I como didn't love myself. Brad Pitt. I would look at myself. Look at O en myself mi in the mirror and época I see como, myself like Brad Pitt. como Luis Miguel. Like Luis Miguel. Yo pensaba que yo era Luis Miguel cuando era chiquito, I ¿sabes? thought I was Luis Miguel when I was little. Pero hay que amar, ¿sí me estoy haciendo entender? But am I being Ámense. clear? Love yourself. Ámense, Love yourself. ámense, Love yourself. acéptense. Accept yourself. Y el día que usted se acepte, And the day you accept yourself, va a ver la voluntad de Dios para su vida. you will see God's will for your ¿Sí me life. estoy haciendo entender? Are you getting it? Esto no es un tema de mente positiva, no. It's not a matter of having a positive Esto es un mindset. tema de aceptarse, This is a matter of de accepting abrazar su yourself, realidad of embracing your reality para poder vivir el propósito de Dios en su vida. so that you can live God's purpose for your life. El problema es que no he llegado a las prédicas todavía. The problem is I haven't gotten to the Luto. teaching yet. Hay personas que están en luto todavía Mourning. There's people that are still mourning somebody. porque se le falleció un familiar o alguien muy cercano y todavía siguen allí atados a ese luto. They lost someone very close to them and they're still Podemos stuck. estar aquí, por ejemplo, adicciones, Addictions. atado a la adicción, In en negación con la adicción, denial with addiction al pasado, to the past, al pecado que está cometiendo. to the sin that you're committing. Hay personas que están en negación con sus hijos, ¿sabían? There's people that are in denial with the children. Did you know Los that? ven They see them. y dicen, qué cosa tan bonita. Oh, it's such a Y beautiful tiene thing. 40 años. Hey, he's 40. Ya creció. He's already grown. Déjelo Let him vivir. go. Let him live. Suéltelo. Let him go. Ya no tiene 12, ni 10, ni 8, ni ya. He's not 8 or 10 or Ay, pero es 12. que mi enough. cochito chiquitito Oh, my beautiful handsome de 25 añitos todavía le lavo los 25 years calzoncillos. young, I'm still doing his laundry. Todavía le plancho la ropita a mi bebé. I still iron his clothes. My poor ¿Cómo baby. quiere el huevito, mi amor? ¿Frito o How do you revuelto? want your eggs? Scrambled or something? Revuelto, papi. Oh, I want scrambled, Daddy. Joda. Come on. Hay gente así. There's people like that. Yo era así. ¿Usted cree? Yo le estoy contando porque no. Yo no le estoy contando esto porque yo, pues, no. A los 20. I'm not saying this for no Yo me reason. casé de 26 años. I got married at 26. Y lo único que yo sabía hacer en la casa era comer. And the only, Literal. the only thing I knew how Pregúntele to a mi was to esposa. eat. Ask my wife. Lo que ella sufrió
She suffered, con un hijo sobreprotegido como era yo. you know, with a kid that was so Sobreprotegido. overprotective by his mom. Like Hay me. mamás y papás que son así. There's parents like this. Suelte ese bebé Let that baby go para que sea hombre o sea mujer. so that he could be a man or a woman. Acepte la realidad y deje de vivir en negación que es un niño. Accept the reality and stop living in denial. Bueno, that aquí he's nos a podemos baby. quedar con un montón de cosas. And we can stay here with a bunch of different Pida al examples. Espíritu Santo. Ask the Holy Spirit. Tómese un tiempo y revise en qué está en negación. Take a moment and just review and ask yourself, what's in denial? Y porque así como Jesús estuvo dispuesto a morir por el propósito de Dios, Because the same way Jesus was willing to die for God's purpose, Jonás no lo estuvo. Jonah wasn't. Y nosotros tenemos que tener la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. And we need to have the same attitude that Jesus Christ had. Esa es nuestra actitud. That's our attitude. Jesús vivía al lado del Padre. Jesus lived beside the Father. Jesús estaba con el Padre. He was with the Father. Y el Padre le dice, quiero que vayas a la tierra y mueras por mi propósito. And the Father said, I want you to go to earth and die for my Quiero que purpose. vayas a la tierra y te despojes de todo. I want you to go to earth and let go of everything. Y vivas como un hombre. And live as a man Y mueras como un hombre. and die as a man. Pero resucites glorificado. But resurrect, glorify. Nuestra actitud debe ser como la de Cristo That's Jesús. how our attitude should be, like Jesus Christ. Lo voy a leer en Filipenses capítulo 12 en español acá y allá va a estar en inglés. In por temas de Philippians tiempo. 2:5, Pero mire lo que dice allí Filipenses 2 del 5 al 11. so he's going to read it in Spanish, and then you'll see it in English for time purposes. You can read it on the screen. Versículo 5 dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios su Padre y murió en la cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar máximo de honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Lo que acabamos de leer es básicamente lo que he estado explicando en esta noche. And what we just read is basically what I've been trying to explain today. Jesús se negó a sí mismo. Jesus denied himself. Básicamente él dijo, no más. Basically, he said, enough. Pongo a un lado todo lo que tengo. I'm going to put aside everything that I have. Él pasó de negación a aceptación He went from denial to acceptance. y dijo, voy a hacer la voluntad de mi Padre And he said, I'm going to do the Father's will para ver su propósito en mi vida. so that I could see his purpose Y in ahí my life. dice que cuando él se despojó de todo, And he says that when he let go of everything, él se levantó y dijo, yo me despojo de todo. he got up and said, I let go of Me everything. despojo de mi pasado, me despojo de mis títulos, me My past, despojo de my mis poderes, titles, my powers. me hago como un hombre, como cualquier hombre. I'm going to become a regular man like Y any dice other allí man. que no solamente se hizo hombre, sino que se humilló aún más And it says that not only he become a man, but he humbled con tal himself de even cumplir el less, propósito de su Padre. as long as he was fulfilling the Father's Dios will. nos está hablando a muchos de nosotros que God estemos is speaking dispuestos to us. a negarnos To many of us who are willing to deny ourselves para poder ver su voluntad en nuestras vidas. so that we're able to see his will in our lives. Porque cada uno de nosotros, Because some of us, o con cada uno de or nosotros, with each and every one Dios of us, tiene un plan mejor que el que nosotros tenemos en nuestra God has a cabeza. better plan than the one we think. Lo que tenemos que hacer es simplemente All despojarnos, we have to do is just let go of, quitarnos cualquier cosa que nos tiene atados remove anything that's tying us, y aceptar su voluntad. and receive and embrace his ¿Cuántos will. están dispuestos el día de hoy a negarse? How many of you today are willing A pasar to de deny yourself, negación to go from denial A abrazar la voluntad de Dios. and embrace God's Mira, will? Dios ha puesto talentos y dones en ti. God has given you gifts and talents. Y esos talentos y esos dones están allí represados. And those gifts and talents are just being, repressed here. Y Dios los necesita And God needs them para cumplir su propósito. so that He's able to fulfill His will, His El purpose. don y el talento que Jesús tenía The gifts and the talents that Jesus no lo tiene had, nadie más. nobody else had it. Porque el don y el talento que Jesús tenía, o que tiene, pero que tenía en ese momento, Because the talent that Jesus had in that time era estar dispuesto a morir por la voluntad de su Padre. is that He was willing to die for His Father's will.
Quiero decirte, And I just want to no say, importa la edad que tengas hoy, it doesn't matter how old you are no today. importa las situaciones que has vivido en tu pasado, It doesn't matter the situations si you've estás gone vivo through el in your día de life. hoy, If you're alive today, es porque aún Dios tiene un plan contigo. it's because God has a plan for you still. Veníamos en el carro de Caledonia para acá esta tarde We were driving today from Caledonia to church, y nos dimos cuenta de un accidente. Ya había pasado el accidente. and we were driving as they were going through an accident. Y sabíamos que era un muerto, que había fallecido alguien, And we knew someone had died porque estaba el cuerpo tirado en la calle con una manta encima. because there was a body laying on the ground and it just had a mantle or covering. Tenaz, horrible, ¿verdad? It's a horrible thing. Y yo me ponía a pensar, ese hombre hace una hora estaba vivo, o mujer, And I was thinking to myself, an hour ago, that man or woman, whoever passed, was alive, pero ya no está. and they're no longer here. Y me hice una pregunta aún más allá. And I even went deeper and I asked myself ¿Habrá the question, cumplido el plan de Dios para su vida aquí en la tierra? were they able to fulfill No sé. the plan God had for them here on this No sé. earth? I don't know. Mi pregunta para ti es, And my question for you today is, ¿vas a seguir viviendo en negación are you going to continue to live in denial y no poner los talentos que Él te ha dado, Dios te ha dado para que su reino siga avanzando? and not use the gifts and talents that God has given you so His kingdom can Para advance, glorificar su nombre. to glorify His name? Algo que Dios nos ha estado hablando a través de los pastores y especialmente la pastora. Something that God's been speaking to us through our pastors, especially Pastor Adeja, Porque glorificamos su nombre cuando vivimos para Él. is because we glorify His name when we live for Him. ¿Estás dispuesto Are you willing a que eso pase? for that to happen? ¿O vas a seguir detrás de tu sueño? Or are you going to continue to chase your own dreams? Correr por tu sueño. Run after your own dreams. Yo prefiero correr por el sueño de Dios. I'd rather run after His dreams. Que de pronto al principio no me guste mucho, Maybe at the beginning I don't like it very much, pero sé que es el mejor. but I know it's the best. Que al final traerá mucho más fruto That at the end it will bring more fruit que si persigo mi sueño, ¿sí o no? instead if I pursue my own That's what you're desires. doing right now. Exactly. Eso es lo que está You're haciendo dying ahorita. to yourself You're dying to, estás You and muriendo a your ti mismo. family. Tú y tu familia to pursue God's kingdom. para ir tras del reino de Dios. Y no es fácil. And it's not easy. Nosotros lo hemos vivido varias veces en nuestras vidas. We've lived it many times in our lives. ¿Estás dispuesto? Are you willing? Ponte de pie allí. I want you to stand. Los que estén dispuestos. Those who are willing. Me faltan varias cosas acá, pero I still have to go over a couple of things, but yo creo que quedó claro. I think I made this very clear. Cierre sus ojitos allí. And I want you to close your eyes right where you are. Cierre sus ojitos. Close your eyes. Y quiero hacer una invitación And I want to make an invitation, física. physical. O sea, que se manifieste en lo físico. So that, in other words, for it to manifest in the physical. Todo el que quiera glorificar a Dios Anybody who wants to glorify God con su vida with your lives y que esté dispuesto a negarse a sí mismo and who's willing to deny your own self para abrazar la voluntad de Dios. to embrace God's will. Todo el que el día de hoy haya encontrado en su vida hoy Anybody that today you found áreas en las que se encuentra en negación, areas that are in denial, sea cual sea, regardless of what areas una, those dos are, o tres, 1, 2, or 3, y que el día de hoy Dios le esté hablando a su mente y a su corazón, and today God's speaking to your mind and your heart de decir, no más. and say enough. He estado atado, por ejemplo, a esta religión, I've been attached, maybe tied up to this religion. pero no he visto nada. I've been bound to this and I haven't seen anything. Llámala como la quieras llamar, Call it whatever you want to call it. pero hoy quiero aceptar a Jesús But today I want to accept Jesus como mi relación con Él. as my relationship with Him. Todo el que en el día de hoy Anybody that today quiera quebrar las cadenas wants to break all chains que lo tengan atado that is keeping you captive a no vivir su presente, and not being able to live your present y ver el propósito de Dios para su vida, and see God's purpose for your life, yo los invito a que pasen al frente. I invite you to step forward Como un acto de fe, as an act of faith, como un acto de reconciliación,
as an act of reconciliation, como un acto de negarse a sí mismo as an act of denying yourselves, y decirle, Padre, and say, Lord, hoy me niego a mí, today I deny myself, porque mi deseo es glorificar tu nombre. because my desire is to glorify your name. De pronto estás luchando con esa copa, Maybe you're battling with that cup porque es difícil de pasarla, because it's tough to go through it. pero hoy le dices al Padre como Jesús dijo, But today you'll say to the Father, as Jesus hoy said, acepto today I accept tu voluntad por your encima de mi will voluntad. above my will. O como dijo Jonás, Or as Jonah said, hoy prometo cumplir todas las promesas today I promise to fulfill con all cánticos y vows alabanzas a ti, with songs of praise to you, para que tu voluntad so that your will se haga en mí. will be done in me. Vamos a decirle eso a Él. And that's exactly what we're going to say to Y him. vamos a decir, hay poder en el nombre de Jesús. And we're going to say that there's power in the name of Jesus. In the name of Jesus. Vamos a adorarlo un ratico. We're going to worship for a Power in the name of Jesus. Dile eso. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain. Hay poder en el nombre de Jesús. power in the name of Jesus. Power. Break every chain, break every chain. Así para quebrar toda cadena. Just like that, to break every chain. Y dile eso allí. Dile, hay poder. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. Vamos, levanta tu voz y dile. To break every Want you to lift up your voice and let break him know. every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. I heard him ring. Ooh, I heard the chains falling. I heard the chains falling. Hay poder en el nombre de Jesús. Power in the name of Break Jesus. every chain, break every chain. To break Cadenas every romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Oigo cadenas caer. Amén, así es. Hoy cadenas caen. Today, chains will break. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas caer. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Así es. Hay poder en el nombre de There's Jesús. power in the name of Jesus. Cerremos nuestros ojos allí, los que han pasado aquí al frente. Close your eyes right there where you O los are, que for hemos those who pasado came aquí al forward. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay Power in the name of Christ. en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Sé tú, Jesús. Cadenas romper, Cadenas romper. cadenas romper. Así es, Señor. Cadenas Cadenas. romper, cadenas romper, cadenas romper. Amado Padre, yo te doy gracias. Lord the Father, we thank you.
Yo te doy gracias, Señor. I thank you, Lord. Un ejército. Yo te doy gracias, Señor. I thank you, Lord. Yo te doy gracias, Señor. I thank you, Lord. Espíritu Santo, te pido que tú estés en este lugar Holy como lo Spirit, I estás. ask that you're in this place. Hoy estamos en este lugar dispuestos And today we're in this place willing y aceptando and accepting que hemos estado viviendo en negación. that we've been living in denial. Pero el día de hoy, amado Padre, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. But today, Heavenly Father, you know each and every one of our hearts. Hemos pasado aquí al frente We've come forward para aceptar tu voluntad. to accept your will. Queremos vivir, queremos dejar de vivir en negación We want to live and stop living in y denial aceptar tu voluntad. and accept your will. No queremos seguir peleando We don't want to keep fighting con el pasado, with the past, con lo que pudo haber sido y no fue, with what could have been and didn't, con aquello que me hubiera gustado que pasara pero que no ha pasado. with what I wish could have happened but hasn't happened yet. Porque mis fuerzas Because it's my he strength. tratado de conseguirlo I've tried to achieve it y me he quedado sin and fuerzas. I've left with no strength. Hoy acepto Today I accept que hay cosas en mi vida that there's things in my life que no las puedo hacer en mis that I fuerzas. can't do it in my own strength. Y tú estás viendo el corazón de cada uno de los que están acá. And you're seeing the hearts of everyone that's here today. Y yo les invito a que hagan esta oración And I invite you to do this prayer conmigo. with me. Y vamos a decirle, Padre Celestial, And we're going to say, Heavenly Father, el día de hoy vengo delante de ti. today I come before you, Reconozco recognizing que he vivido en negación, that I've lived in denial, que no he querido aceptar tu voluntad para mí. that I've tried not to accept your will for me. Hoy te pido perdón And I ask you for forgiveness today porque he estado esperando algo because I've been waiting for something o anhelando algo, or desiring something. pero a partir del día de hoy But as of today, lo suelto. I let go. Dejo de vivir I stop en mis living prejuicios, in my own prejudice, en mis in temores, my own fears, en mis anhelos. in my own desires. Y el día de hoy, amado Padre, And today, Heavenly me Father, arrepiento I repent porque quiero vivir para ti. because I want to live for you. Quiero aceptar I want to accept tu voluntad para mi vida. your will for my life. Quiero aceptar I want to accept mi realidad, my reality, lo que tú me estás dando el día de hoy, what you are giving me today, para pasar a lo que tú tienes para mí, so that I can go through something that you have for para me, dirigirme a tu promesa, so that I can go towards your promise, en tus in caminos. your ways. Hoy me arrepiento, amado Today I Padre, repent, Heavenly y en el Father. nombre de And in Jesús the name of Jesus, le quito autoridad a I Satanás take back de my authority mantenerme from Satan, atado from keeping me a un tied up sueño, a un deseo. to a desire. Hoy mi sueño y mi deseo eres tú, Today my dream and desire is you, y te acepto a ti, and I Jesús. accept you, Jesus. Espíritu Santo, Holy Spirit, sáname, heal me, restáurame, restore me, hazme nuevo, make me new, abre mis ojos open my eyes, para ver tu voluntad, so that I can see your will, para caminar en el camino de mi Padre, so that I can walk in the ways of my Father. en el nombre de In the Jesús, name of Jesus. en el nombre de In the Jesús. name of Jesus. Espíritu Santo, Holy Spirit, háblame, speak to me, muéstrame show me, y escuche la voz del Espíritu Santo. and listen to the voice of the Holy Spirit. Escuche la voz del Espíritu Santo. Listen to the voice of the Holy Spirit. Escuche la voz del Espíritu Santo. Listen to the voice of the Holy Spirit. Él les está hablando en este momento. He's speaking to you right now. Les está trayendo una visión, He's bringing you visions. les está trayendo una palabra, He's bringing you a word. les está quitando cargas ahora mismo. He's removing burdens Sanidad, from you. sanidad. He's bringing healing to you. Ahora mismo, Espíritu Santo, muévete, Right now, muévete, Holy muévete. Spirit, move. Sanidad ahora mismo. Healing right now. Sueños, Dreams. tus Your sueños. dreams. Dios te dice que lo va a hacer contigo. God is saying that He's going to do it with you. Dios te dice que no estás solo. God's saying to you, you're not alone. Dios te dice que conoce tus God is anhelos. telling you that He knows your desires. Él te dice, mis caminos son mejores que los tuyos. He says, my ways are better than yours. Dios te muestra, hay personas que Dios les está mostrando, el Espíritu Santo les está mostrando qué va a hacer con ellos en un futuro muy cercano. There's people that the Holy Spirit right now is speaking to and showing you what He's going to do with you in a couple of years. Just look, you see it.
Solo ponle atención, míralo. God is showing you right now what He's going to do with you Dios te está mostrando que quiere hacer contigo in the near future. en un futuro muy cercano. Images are coming. Imágenes, Pictures. fotos, Pictures in your mind. imágenes en tu mente And that is giving you joy right now. que te está dando gozo en este Because you momento. thought that you were done. Porque pensaste que ya habías But terminado. no, God says you are just starting. Pero Dios dice, apenas estás empezando. You are just beginning. Apenas estás empezando. Joys, happiness, Gozo, felicidad, hope is coming to your heart right now. esperanza. Viene a tu corazón You en were este momento. crying. Estás llorando. You were crying. Estabas llorando. Asking God, what are you going to do with my life? Preguntándole a Dios, ¿qué vas a hacer con mi vida? Now is God showing you Y right en este now. momento Dios te está mostrando. He's showing you. Te está mostrando. You're not going to die because of that sickness, as God is saying to you. No te vas a morir por esa enfermedad, Dios te está Your diciendo. marriage is not going to end in a separation or Tu divorce. matrimonio no va a terminar en divorcio. Just keep looking at me, says the Lord. Sigue buscando, dice el Señor. So God is showing me right now people developing their gifts. Dios en este momento me está mostrando personas que se están desarrollando sus talentos y sus And dones. now it's showing to you right now. It's showing to you right now. Y se los está mostrando a ustedes en este momento. Right now. En este momento. Right now. En este momento. I know. No te he olvidado. I haven't forgotten I you. know you. Yo te conozco. Move, Holy Spirit. Muévete, muévete, Espíritu Santo. God the Father has a smile in His face right now. Dios el Padre está sonriendo en este momento. He's pleased with you. Está muy contento contigo. I know the decision that you're making is hard. Yo sé que la decisión que estás tomando en este momento es dura. And you are like frightened. Y yo sé que tienes miedo. But God is smiling and saying, I'm with you. Pero Dios está sonriendo y dice, estoy I'm contigo. going to be with you. Y voy a estar contigo. I'm going to be with you. Voy a estar contigo. Don't be sad. No estés triste. I am with you. Estoy contigo. Greater things are coming to you. Cosas más grandes vienen para ti. I'm happy, says the Lord. Dice el Señor. I'm happy, says the Lord. Estoy feliz, dice el Señor. Estuviste en el taller del maestro. You were in the master's This is a workshop. workshop. Esto es un taller. This place, Canada, was a workshop. Este lugar de Canadá era un taller. Now, Y ahora I'm going to show my precious design to the world. te voy a mostrar un precioso diseño para ti. Just keep up. Just keep going. Sigue, Be perseverant. sigue perseverando. Listen, Escucha my voice. de mi voz Every day, todos los días. look to me. Búscame. Mira Look hacia to mí, me, says the Lord. dice el Señor. Look to me. Mira hacia mí, Look to me, Ranger, mira hacia mí, Ranger. says the Lord. Dice el Señor. Cadenas se rompen ahora mismo. Chains are being broken right now. Hay una persona que ha estado en luto por años. There's somebody right now that's been mourning for Mourning. years. En luto. Es tiempo de romper ese luto. It's time to break ties with that. Es tiempo de vivir el propósito de Dios para tu vida. It's time to live God's purpose for your life. Esa persona está en la presencia de Dios. That person is in God's presence. But you are in a hell. Pero tú estás viviendo un infierno. Just let it go. Suéltalo.
cadenas romper. Te damos gracias, Señor. We thank you, Father. Thank you, Lord. Te damos gracias, Señor. We thank you, Lord. Te damos gracias, Señor. We thank you, Lord. Hoy acepto tu voluntad. Dile eso para terminar. Dile, Señor, hoy acepto tu voluntad. Just tell him today before we go, I accept your will today. Es mejor que mi voluntad. It's better than my will. Es mejor que mis deseos. It's better than my desires. Enséñame a vivir en tu voluntad. Teach me to live in your will. So, God is showing me that Dios me está mostrando we need to que take a break from the world necesitamos pausar un momentico del mundo and fix our eyes to Him. y poner nuestro enfoque, nuestros ojos There is hacia too Él. much of this world in our Hay hearts. demasiado de este mundo en nuestros corazones. There is too much, Hay demasiado. and that's why we don't listen to Him. Y por eso es que no lo podemos escuchar. If you want to glorify me, says the Lord, Y si quieres glorificarme, dice el Señor, take a break from the world. descansa de este mundo Fix your y eyes. enfoca tus ojos. Then Y después I will give you the tools te voy a dar las herramientas to impact this world. para impactar este mundo. But Pero if you keep putting your eyes or fixing your eyes to the world, si sigues enfocándote en este mundo, the world will consume you, este mundo te consumirá, will eat you. te comerá. Stop looking at the world Para de mirar al mundo and start looking at Him. y empieza a mirarlo a Él. Te damos gracias. Oramos para que esta enseñanza llegue muy profundo en tu corazón y produzca fruto que permanezca, fruto abundante. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, Nuevo Amanecer TO, en nuestro canal de YouTube Nuevo Amanecer Toronto y también en nuestra página web nuevoamanecer.ca. Bendiciones para todos.